Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos, querida familia también que me están viendo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Realmente es un privilegio muy grande para mí poder estar en este momento, en este lugar, compartiendo nada más ni nada menos que la palabra del Señor. Es un gran privilegio para mí. Y es también la gracia que proviene de Dios, que nos da a cada uno de nosotros, sus hijos, para poder compartir su palabra, esa palabra viva, esa palabra que nos alienta, que nos levanta el ánimo, que nos hace sentirnos bien y con esa paz que viene del Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos toca vivir, a pesar de todas las cosas que estamos pasando como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo del Señor, pero ahí estamos firmes en la carrera cristiana, luchando y siguiendo adelante con la gracia y la misericordia y la ayuda de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy importante que quizás muchos de nosotros ya con los años de creyentes que tenemos lo conocemos, sabemos y bueno, pero nunca está de más poder recordarnos, poder reactualizar la palabra en nuestros corazones, en nuestra mente y poder tenerla presente para así de esa forma entender los propósitos divinos del Señor para cada uno de nosotros. Antes de continuar, quisiera orar, pedir la dirección del Señor en esta noche sobre su palabra, que Él guíe lo que vamos a compartir y así poder continuar. Así que vamos a orar pidiendo la bendición del Señor, la guía de su Santo Espíritu sobre su palabra que vamos a leer en esta noche. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, por la obra perfecta de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, por la cual somos aceptos ante ti. Gracias por tu palabra que tenemos a disposición para poder compartir, para poder animarnos y estar juntos, Señor, unidos a través de este medio, escuchando tu santa palabra. Pedimos, Señor, que tú me guíes en este tiempo de meditación, de compartimiento, y a cada uno de los hermanos también, que tú pongas gozo, paz y el deseo, Señor, de recibir tu palabra con alegría en cada uno de sus corazones. Señor, te agradecemos en esta noche. Gracias por la forma que tú nos estás cuidando, lo estás guardando en estos tiempos difíciles, y sabemos que tú tienes propósitos, tienes definido, Señor, grandes cosas para tus hijos. Por eso te alabamos, te agradecemos por tu grande amor hacia nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, por la gracia de Dios, en estos días estuve meditando en la palabra, viendo algunas partes en la Biblia también, escuchando también los compartimientos de diferentes hermanos. Realmente cada compartimiento de los hermanos nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace ver nuestra gran necesidad de un acercamiento al Señor. Se estaban tocando temas como por ejemplo la venida del Señor, la seguridad de la salvación, la necesidad de tener a Cristo en el corazón y de poder tener la seguridad de que realmente le pertenecemos al Señor. Y eso es una gran cosa. Es demasiado grande poder pertenecer al Señor, poder ser un hijo de Dios, ser una hija de Dios. Y entonces estos días meditando en la palabra del Señor, estuve viendo en San Lucas, en la palabra del Señor, en San Lucas el capítulo 9, los versículos 57 al 62, quiero compartir en esta noche brevemente
no pienso extenderme demasiado, sino más bien dejar que la palabra del Señor fluya y la palabra del Señor realmente sea la que nos hable al corazón, a la mente, a la conciencia de cada uno de nosotros. Y San Lucas, el capítulo 9, versículos 57 al 62, encontramos un relato del Señor Jesús con sus discípulos, y yo le titulé el tema de esta noche: el discipulado puesta a prueba. El discipulado puesto a prueba. Para ese entonces los discípulos del Señor, a esa altura, aquí si nos remontamos a la historia, al tiempo del Señor Jesús con sus discípulos, para ese entonces los discípulos ya habían pasado muchas cosas con el Señor. Habían pasado situaciones fáciles, difíciles, situaciones donde tenían que exponerse, en fin, tantas cosas pasaron. Y también el Señor le fue enseñando a sus discípulos y le iba mostrando las verdades divinas, las enseñanzas divinas, y los discípulos del Señor, aquellos que le seguían al Señor y que estaban en presencia de Él todos los días, ya estaban, podríamos decir, bien preparados, bien discipulados. Ya era hora, llegaba la hora de poner a prueba esa preparación. Llegó la hora de poner en práctica todo aquello que habían aprendido del Señor durante todo ese tiempo, ¿no es cierto? Yo me pongo en lugar y me imagino los discípulos del Señor, los 12 apóstoles, los discípulos del Señor y otros más que le seguían. Qué gran maestro tenían, el mejor de los maestros, el maestro de los maestros, con ellos enseñándoles las verdades divinas, enseñándoles la palabra. Y qué glorioso es poder ponernos en lugar de ellos, ¿no? Tantas cosas ya habían aprendido, habían visto en el Señor Jesús, las maravillas, las señales, los prodigios, en fin, tantas cosas el Señor hacía y sus discípulos con ellos. Entonces llega el momento entonces de poner a prueba esta capacitación y podríamos decir así, todo lo que se aprendió. Bueno, vamos, el Señor Jesús seguramente dijo: voy a probar, vamos a ver qué tal están estos discípulos. Aquí en el capítulo 9, versículo 57, voy a leer hasta el 62, todos los versículos, y después vamos a tratar de ir viendo juntos lo que dice la palabra del Señor. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El 60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Creo que es muy claro, pero siendo así mismo, a veces necesitamos la luz del Señor, la gracia del Señor, para entender un poco mejor lo que el Señor nos está queriendo enseñar en estos versículos del capítulo 9, versículo 57 en adelante. Yendo uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué palabras bonitas, qué palabras lindas, ¿verdad?
te seguiré a donde quiera que vayas. Realmente son palabras que al escucharlas seguramente el Señor habrá pensado, pero qué desafiante, ¿no es cierto?, esta convicción de este discípulo. Dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y automáticamente el Señor ya le dice algo que va a dejarle en jaque, en prueba, la capacidad y la preparación de este discípulo. En el versículo 58 le dice, y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Qué notable, hermanos, qué notable lo que el Señor le responde a este discípulo. Es interesante pensar y entender que este discípulo habrá dicho o dijo esto sin pensar a lo mejor en esa respuesta que el Señor le iba a dar. Y el Señor le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor aquí le quiso decir, yo estoy llamando a discípulos que sean totalmente decididos, abnegados, que estén dispuestos realmente a sufrir y a padecer conmigo. Porque le dice el Señor, aún las aves, los pájaros del cielo, tienen nido, tienen lugar, tienen su casa, por decir, tienen su lugar donde reposar. Le dice, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso indicaba que el hecho de seguir al Señor realmente era una decisión que debía brotar de un corazón totalmente decidido a sufrir y a enfrentar cualquier tipo de necesidad física que pudiera enfrentarse en el camino. Y qué notable, esto deja en jaque, deja en prueba a este discípulo, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos seguir al Señor, pero de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a nuestra forma de ser, de acuerdo a lo que realmente nosotros pensamos que está bien para nosotros mismos, sin dejar que el Señor realmente moldee nuestras vidas y nos prepare para enfrentar ese camino, que es un camino que no tiene muchos lujos, no tiene muchas cosas donde podamos, diríamos, tener comodidad, sino es un camino glorioso, por cierto, pero con un camino donde no hay muchas cosas que satisfagan especialmente a nuestra carne, a nuestro cuerpo, que nos dé confort, que nos dé cierta tranquilidad en ese aspecto. Sino que acá el Señor Jesús le hace una comparación que hasta las aves del cielo tienen lugar, pero yo no tengo. Entonces el discípulo debería estar bien preparado. Eso indica que el discípulo que le iba a seguir al Señor Jesucristo debía estar capacitado, preparado para enfrentar realmente cualquier sea la situación. Dicho de otra forma, hermanos, podemos decir que los que queremos seguir al Señor, los que queremos ser realmente sus discípulos, debemos tomar el compromiso de involucrarnos en la obra del Señor y de servirle de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y estar dispuesto a abnegarnos, a dejar a un lado las cosas que de repente nos hacen que nos desviemos del camino. En el versículo siguiente dice que vino otro discípulo
y dijo a otro, en este caso el Señor Jesús, le dice a otro discípulo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Qué notable estas palabras. El Señor le dice, sígueme, fulano, sígueme. Y le dice, Señor, deja que primero vaya y entierre a mis padres. Posiblemente de acuerdo a las costumbres judías, en aquel entonces no era que el padre estaba muerto, o sea que había muerto un día anterior o en ese día y que él estaba por ir a enterrar, sino que los judíos acostumbraban a preparar ya con anticipación lo que iba a ser la posible o la muerte de un ser querido, en este caso del padre, y había que preparar todos esos procedimientos, diríamos la documentación, los papeles, ordenar todo para que cuando el padre muriera todo esté en orden. Y a esto se refería este discípulo, donde le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Pero vamos a suponer que esto iba a suceder recién, no sé, mucho más adelante, a lo mejor años después de cuando el Señor le dijo, sígueme. ¿Y cuánto tiempo él iba a desperdiciar la invitación del Señor de seguir? Entonces vemos en este discípulo también una falta de visión de lo que realmente es importante. El Señor le dijo, ven y sígueme. Pero él ya puso una excusa y dijo, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Qué notable, cuántas cosas el Señor Jesús pudo ir comprobando realmente en sus propios discípulos, que no estaban totalmente preparados, no estaban totalmente convencidos de que el seguir al Señor Jesucristo tenía un precio, había un precio que pagar. Y ese precio justamente se trataba del hecho de que el camino del Señor no es todo color de rosas. Hay que seguir, hay momentos que el camino es tenebroso, hay dificultades, pero el Señor siempre estaba ahí al lado de sus discípulos. Me hace recordar la tempestad, por ejemplo, cuando se desató una gran tempestad y el Señor estaba con ellos en la barca y Él estaba durmiendo. El Señor estaba durmiendo y los discípulos con Él allí. Entonces se desesperaron y vinieron y despertaron al Señor y le dijeron, Jesús, levántate, Señor, levántate que perecemos. Y ahí Él les reprende, le dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Muchas veces nuestra fe, nuestra confianza, nuestra decisión para el servicio, para el camino del Señor, es tan flaca, es tan poca, que seguramente el Señor también nos mira y nos dice qué poca fe que tienen estas personas, qué poca fe que tiene este hermano, esta hermana. Pero qué notable es pensar que el Señor con todo eso, Él estaba con ellos y les decía, sígueme, vamos a seguir el camino juntos. Pero no todos estaban dispuestos a pagar ese precio, a pagar el precio que significaba seguir al Señor. Se estaba poniendo a prueba realmente todo lo que ellos habían aprendido y con todo eso muchos no retrocedieron, como en este caso. Esta segunda persona dice, déjame que primero vaya en tierra a mi padre y luego, bueno, voy a ver. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, también tenemos situaciones que a veces ponemos en primer lugar antes de decidirnos o tomar una decisión para seguir al Señor, para servir al Señor? Abnegación es algo que uno totalmente deja atrás, sin importar los costos. Qué notable eso. Abnegación es dejar algo atrás sin importar los costos. El Señor Jesucristo, Él se comparaba como un peregrino, forastero,
que no tenía, dice, ni dónde recostar la cabeza. Eso implica que los que andaban con él también tenían que seguir ese mismo ritmo, ese mismo perfil de vida. Y no todos querían enfrentar esta realidad. Hoy en día nosotros podemos decir, seguir al Señor es fácil. Servir al Señor es fácil. Yo les puedo asegurar que con la ayuda de Dios, con la misericordia del Señor, no es imposible. Es posible servir al Señor con gozo, con alegría. Pero hay muchas cosas que debemos ir dejando de lado en nuestra vida para que Él se manifieste y Él sea nuestro guía, nuestra ayuda, nuestro maestro, así como en este caso para sus discípulos. Y encontramos todavía otro, en el versículo 61, donde el Señor Jesús dice: entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. Otro discípulo se presenta y le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una tercera persona aquí que está presentándose y le dice, te seguiré, Señor, te seguiré, Señor. Pero, hay un pero allí, hay un pero. Le dice, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Qué notable, ¿no? Siempre el ser humano poniendo un pero, poniendo una situación, una condición al llamado del Señor. Y podemos decir que este era un discípulo que estaba más preocupado por lo que estaban allí en su casa, quizás estaban haciendo alguna fiesta y él quería ir a despedirse de los que estaban haciendo fiesta a lo mejor, o probar algunas cosas de la fiesta todavía y después volver para seguir al Señor. Y entonces, pero el Señor le dijo, sígueme ahora. La importancia, hermanos, de mirar hacia adelante. Esta persona, este discípulo, él miró atrás. Él primero dijo, déjame, yo voy a volver a casa, voy a saludar a todos, me voy a despedir y luego voy a venir a seguirte, Señor. Y el Señor le responde en el versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos con esto? La importancia de nosotros mirar adelante, mirar a la meta, mirar a Cristo, estar atento a su llamado y cuando Él nos llama, decirle como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. El compromiso que debemos tener es con el Señor. No es con los hermanos, no es con la congregación, no es con una persona específica. El compromiso es con el Señor. Porque Él es el que vamos a dar cuenta. Con Él es que vamos, al fin y al cabo, Él es el que nos está invitando a nosotros. Y nosotros en respuesta a esa invitación, nosotros debemos seguirle de todo corazón. Y hermanos, esto me llamó la atención porque en estos tiempos que estamos pasando de situaciones difíciles, de pandemia, la cuarentena, este encierro, es como que el Señor nos llamó y nos encerró en nuestras casas, nos puso en un lugar ahí, en lugar para nosotros, el lugar más seguro que nuestros hogares, nuestras casas, para que estemos meditando, para que estemos atentos, porque Él nos llama, Él nos llama. Y yo creo que cada uno de nosotros como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, como hijos amados, como discípulos, algunos de nosotros ya fuimos discipulados hace tanto tiempo atrás y conocemos muchas cosas, sabemos muchas cosas
Y el Señor ahora nos trajo, nos reunió con nuestra propia familia y nos está llamando. Y nos dice, fulano, fulana, sígueme, sígueme. Ven a mí, yo quiero hacer de ti un instrumento útil en tus manos. Y estuve pensando en que las respuestas, en las posibles respuestas que nosotros podemos ir dándole al Señor ante ese llamado, ante esta situación. Quizás antes de esta cuarentena, muchos de nosotros, como siempre suelo decir al compartir con algunos hermanos, algunas personas inclusive, que vivíamos una vida muy ajetreada, muy apurada, con muchas actividades, sin tiempo para nada, ni tiempo para la familia, en muchos de los casos. El Señor, entonces, ¿qué ocurrió? El Señor nos trajo, nos puso en nuestras casas, es como que nos aquietamos, pudimos percibir de que el único refugio, el único lugar seguro es estar en casa y cuidarnos y depender del Señor, implorar su misericordia y depender de Él en todas las cosas. Porque el mundo, como vemos las noticias, escuchamos y vemos cómo está la situación en este mundo, la situación va de mal en peor. Entonces el único puerto seguro, el único lugar donde podemos estar seguros es en Cristo Jesús, en la roca firme que es Jesucristo, y es allí donde nosotros podemos sentar, esperar en Él, como dice, acallar nuestros corazones, sosegarnos por un poco de tiempo para escuchar su llamado. Y como en este caso, el Señor le llamó a varios de sus discípulos y le dice, sígueme. Y esa palabra sígueme implica mucho. Esa palabra sígueme tiene un significado, una extensión demasiado grande para nosotros los que creemos en Jesucristo, para nosotros los hijos. Seguir a Cristo, hermanos y amigos, seguir al Señor implica muchísimas cosas en nuestra vida. Primeramente, ser seguidor de Jesucristo, ser un hijo de Dios, es un privilegio demasiado grande que no todos tienen. Hoy por hoy, un hijo de Dios puede estar gozoso en la esperanza, ¿sí? Aunque esté sufriendo, esté pasando por tribulación, él tiene un Dios todopoderoso a su lado. Cosa que el inconverso, el que no conoce al Señor, no lo tiene. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos a un Dios vivo y verdadero que dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. He aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y este Dios es el que nos está llamando para que le sigamos. Y seguir a Cristo entonces implica primeramente un compromiso. Nosotros le hemos aceptado como como nuestro único y suficiente Salvador. Le hemos recibido en nuestros corazones. Y ahora el Señor nos trazó el camino vivo y verdadero, que es Él, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces debemos andar en ese camino. En otras palabras, andar en Él, así como Él nos dejó descrito en su palabra, en su santa palabra. Entonces, hermanos, un compromiso de seguir a Jesús, de seguir al Señor Jesucristo, es un sacrificio personal que puede incluir el dejar muchas cosas en nuestra vida. A lo mejor familias, comodidad, llámese trabajo, en fin, cosas que nos gustan, gustos y preferencias. Eso implica también para que dejemos a un lado y enfocarnos realmente en lo que significa servir y seguir al Señor. Porque cuando nos enfocamos sin tener esas distracciones, porque cuánta distracción el mundo nos ofrece. Últimamente hay tantas distracciones, hay tantas cosas que nosotros vemos que nos pueden sacar de nuestra mirada, nos pueden sacar de la mirada del blanco, como se dice, nuestra mirada de la meta, nos pueden desviar del camino, pero el Señor dice en su palabra, ¿a quién debemos mirar? Puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Ahí es donde debemos mirar, ahí es donde debemos estar puestos, debemos tener puestos nuestros ojos espirituales y poder ver al Señor y poder depender de Él para que podamos seguir este camino. Y cuando Él nos llama, desde luego que a cada uno ya nos ha llamado. Y dice que nuestro llamamiento es un llamamiento santo, es un llamamiento especial. No es como un llamamiento que hace cualquier hombre en esta tierra. Es un llamamiento celestial, es un llamamiento santo, es un llamamiento puro, que tiene consecuencias eternas. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, entendemos esta realidad? Si al entender esta realidad, yo creo que nuestro compromiso con el Señor va a ser cada día más fuerte, más estable. Ese compromiso de agradarle al Señor va a ser cada día más glorioso. Y eso va a infundir en nosotros paz, gozo y el deseo de seguir trabajando, el deseo de seguir testificando del Señor. Yo creo, hermanos, que seguir al Señor es justamente ponernos en sus manos, que Él nos dirija para la extensión del reino de los cielos en esta tierra. Porque esa es la voluntad de Dios, dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestro llamado, nuestra vocación para la cual fuimos llamados, de ser luz en medio de las tinieblas, de ser portadores de la verdad, portadores del mensaje, de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación, y poder así ganar almas para el reino de los cielos. Y comenzar ahí por nuestra propia casa, quizás la extensión del reino del Señor con nuestra propia familia que todavía no le conoce al Señor, que cada uno tenga la gloriosa oportunidad a través de nosotros que somos los canales por el cual corre la gracia de Dios, el Evangelio, pueda llegar a nuestra familia y todos le conozcan como su único y suficiente Salvador, y escapen de la condenación que está preparado para todos aquellos que resistieron al llamado y que no aceptaron al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Hermanos, con esto termino. Quiero decirles que entonces un compromiso de seguir al Señor puede incluir muchas cosas. Debemos dejar muchas cosas, enfocarnos realmente en lo que el Señor quiere de nosotros, obedecer. Y dice: ninguno que pone la mano en el arado mira atrás. No puede mirar atrás, debe mirar adelante, seguir adelante, mirar al blanco, mirar a la meta. Como dijo el apóstol Pablo, él ya estaba terminando su carrera y él dijo: prosigo la meta, al supremo llamamiento celestial. Qué gloriosas palabras, esas palabras de una persona que entregó totalmente su vida en las manos del Señor y que ya tenía solamente por recibir galardones, coronas y tantas cosas, ¿no? Premios celestiales de parte del Señor. Y yo creo que ese debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestro deseo como hijo del Señor ante el llamado. Sígueme, dice el Señor. Ahora en nosotros está en poner algunas excusas, en quizás distraernos con otras cosas, o decirle al Señor: Señor, aquí estoy, yo te voy a seguir, no importa la situación en que estamos, la situación está difícil, la situación es pesada, es abrumante, pero sabemos que si el Señor está con nosotros, todo es posible. Dice la palabra de Dios: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, la pregunta que quiero hacer en esta noche antes de terminar es: refleja en tu vida alguno de los aspectos de estos discípulos que le dijeron al Señor o le pusieron al Señor ciertas excusas para servirle, para seguirle. ¿Será que en tu vida o en mi vida puede haber algunas excusas similares a las que estos discípulos del Señor le han dicho? Señor, deja primero, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a despedirme de ellos y luego quizás, vengo y te voy a servir. El Señor nos llama ahora, el Señor nos llama hoy, y si hoy nos llama debemos seguirle, sin mirar al costado, sin mirar atrás, seguirle, porque el Señor allí
tiene grandes cosas para mostrarnos. Y dice el Señor que ninguno que dejara padre o madre o hermanos o cosas materiales para servir al Señor, que el Señor no le va a recompensar el doble después. El Señor no es deudor de nadie. El Señor quiere que le sigamos. Y hermanos y hermanas, queridos amigos, a la familia que me están viendo, a todos les amo en el Señor, y mi deseo personal es que cada uno sienta ese deseo de decir: ahora es el momento para comprometerme en servir y seguir al Señor. Seguir al Señor. Como dice un himno, seguid al Señor con gozo, con alegría, y confiar totalmente en las promesas del Señor y en su misericordia. Eso creo que nos va a hacer victorioso en todo lo que decidamos. Entonces ahora es el mejor momento, hermanos, para tomar una decisión. Este momento que estamos pasando, en estos tiempos que por ahí todo se desborda, todo es aflicción, todo es de repente tristeza, porque mucha gente está muriendo de aquí para allá, pero el Hijo de Dios tiene el privilegio de servir y seguir a Cristo y poder ser un instrumento de gloria, de honra, aún en estos tiempos difíciles, para llevar más almas al reino, para que la extensión del reino sea más efectiva, hasta tanto el Señor venga a buscar a su iglesia y hasta que Él decida el tiempo en que nosotros debemos estar aquí sobre esta tierra. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora es el momento de tomar una decisión y comprometerte como un fiel seguidor de Jesucristo. Y ese compromiso va a tener una repercusión en tu entorno, en tu propia vida, en la vida de tu familia, de tus hijos y aún en la congregación. Porque si todos nos decidimos a servir y a seguir al Señor de todo corazón, poniendo cada uno su parte, el Señor va a bendecir y seremos realmente instrumento de honra que glorifique el nombre del Señor, aún estando aquí en esta tierra, y luego vendrán las recompensas cuando estemos en el cielo. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Un fuerte abrazo para todos. Realmente me siento muy privilegiado de poder compartir estas cosas tan gloriosas del Señor, y mi deseo es que cada uno de ustedes hayan recibido con esa gracia, con ese amor del Señor en los corazones, y que también tengan el mismo sentir, el mismo deseo de amar al Señor de todos nuestros corazones y seguirle para su honra y para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Un fuerte abrazo y buenas noches para todos. Chau, chau.